Continuamos aquí en Todo Tiene un Porqué, recorriendo el mundo animal. Ese es el tema del día. Pasaron varias especies y nos vamos a meter ahora con las arañas. Oh, qué feo las arañas. Feo. Sí, a muchos de nosotros, porque lo hemos hablado en su momento, nos da cierto temor. Pavor. Yo la mato ya. No tenemos aracnofobia, que eso ya es una cuestión que también hemos repasado en el programa, pero Cositas, sí. respeto, ¿no? Si hay que matarla, para mí hay que pisarla de una. Si No, no hay que matar Bueno, los no, insectos. qué lindo. Bueno, así, no, esa pero violencia contenida, ¿no? Anto. Hay que arrancarle las patas con los dientes. Pero Anto, Bueno, tranquilo. pero bueno. De a poquito vamos conociendo a nuestra compañera. Regula un poco, Anto. Perfecto. Pero para conocer un poco más, no solamente de Anto, sino del tema arañas, fuimos al Museo de Ciencias Naturales y esto nos contaban, miren. Martín, ¿qué es el árbol filogenético? Es un árbol genealógico, es decir, estudia los parentescos evolutivos, en este caso de las arañas. Nosotros queríamos saber de todos los tipos de arañas, hay como 46.000 especies de arañas diferentes y queríamos saber cómo se relacionan entre ellas evolutivamente, de dónde salieron, cuándo. Los primeros fósiles son de hace 300 millones de años, un poco más. ¿Y están todas las arañas ahí? Están, como no podemos tener secuencias de ADN de todas las 46.000 especies, hay representantes elegidos cuidadosamente para que haya un poco de cada cosa y cubrir la diversidad que hay en el planeta de todas las arañas vivientes, por lo menos. Y cuando hacen esta clasificación, primero se fijan en la morfología y después a partir de ahí investigan más cómo es. Exactamente, usamos mucho de la morfología, mucho de las telas. Las telas cuentan muchísimo de la historia de las arañas. ¿Qué cuentan las telas? En esa geometría que tiene la tela es una huella de un comportamiento que el bicho dejó, una arquitectura muy específica. Sí. Y por la manera en que trabajan lo hacen de una manera súper estereotipada y lo hacen siempre igual dentro de un grupo. Es súper informativo de la familia a la que pertenecen. ¿Y qué pasa con las arañas que están extinguidas? ¿Cómo las incorporan a este árbol? Bueno, eso lo que podemos hacer es estudiar la morfología de esos bichos, comparar con la morfología de los vivientes y ver las cosas que tienen en común y parecidos y diferentes. Y usamos técnicas de, como si fuera una tomografía computada, Sí. Para hacer una microtomografía de arañas preservadas en ámbar fósil. ¿Qué es ámbar fósil? Ámbar es la resina de los árboles que luego de estar millones de años enterrada se fosilizó y ahora es otro material que se llama ámbar, que es muy estable, es transparente, se pueden ver al microscopio, están con sus pelitos. ¿Y qué conclusiones sacaron con esta investigación? Una de las conclusiones más importantes es que las telas geométricas que tienen radios y espirales son muchísimo más viejas de lo que se creía. Posiblemente hayan surgido como telas orbiculares y luego las arañas decidieron evolutivamente a través de los millones de años tejerlas de otra manera. Muchas gracias, Martín. Por supuesto estábamos esperando con ansias este informe de las arañas porque sabemos que Caro va a seguir desarrollándolo. Claro, ¿verdad? por eso, porque ¿sabes qué? Los primeros fósiles de arañas tienen 300 millones de años. Son bastante parecidas a las actuales. Algunos rasgos físicos cambiaron para poder alimentarse y también para evitar depredadores. ¿Y saben cómo los estudian? ¿Cómo? Le hacen con un dispositivo radiografías, 3.000 radiografías a cada fósil para poder determinar todos estos datos que tenemos ahora. Las arañas, como las cucarachas, sobrevivieron millones de años. Es verdad. Pero hay especies que lamentablemente ya no están entre nosotros, se han extinguido. Por ejemplo, en este último siglo. ¿Saben cuáles son? Recordémoslas, por favor. No todas las extinciones ocurrieron hace millones de años. Algunas especies animales desaparecieron tan solo algunos años atrás. Veamos cuáles son. La tortuga gigante de Pinta es una especie que habitó las Islas Galápagos en Ecuador. Su población disminuyó considerablemente durante el siglo XIX debido a la actividad de los barcos de la zona y a la introducción de cabras que comían su alimento. El ejemplar macho, conocido como el solitario Jorge, fue el último vivo de esta especie. Murió el 24 de junio de 2012. El rinoceronte negro occidental solía ocupar la sabana del centro-oeste de África. Su población disminuyó notablemente debido a la caza furtiva. En septiembre de 2011 fue declarado extinto. El baishi, también llamado delfín chino de río, es otra de las especies extintas.
Las principales causas fueron la sobrepesca, la construcción de represas, la degradación ambiental y la colisión de las embarcaciones con estos animales. Se lo declaró completamente extinto en el 2008. El rinoceronte de Java vietnamita es una subespecie del rinoceronte que se declaró extinta en 2010. Algunas de las causas fueron la caza furtiva y la desaparición de su hábitat natural debido a la tala de bosques y al crecimiento de las poblaciones de la zona. Acercándonos ya al final de este repaso, no podía faltar el yacaré. ¿Por qué? Porque bueno, su hábitat natural está en nuestro territorio y hemos visto muchas cuestiones que tienen que ver con su vida, reproducción, aquel yacaré blanco que en algún momento hemos repasado y estuviste en Temaiken. Exacto. Así que lo vamos a recordar. No es necesario que te expliques. Está todo acá. Vamos a verlo. Julián, ¿cuántas clases de yacaré hay? Tenemos varios, ¿no? Del género caimán tenemos 3, del Melanosuchus tenemos 1 y del Paleosuchus tenemos 2. ¿Y acá cuáles tienen? Acá en Fundación Temaiken tenemos 2 especies de yacaré que son las únicas que habitan en la República Argentina. Es el yacaré overo y el yacaré negro. ¿Y cuáles son las características del yacaré overo? Bueno, ellos tienen una cola muy gruesa que utilizan para el desplazamiento en el agua. Las patas de atrás tienen membranas, que también es para el desplazamiento en el agua. Las patas de adelante son para despegarse del suelo cuando caminan por la tierra y suelen tener el hocico bastante corto y bastante ancha la cabeza, a diferencia de otras especies de yacaré. Y Julián, ¿y es verdad que tienen un tercer párpado? Sí, es verdad, tienen un tercer párpado y ese párpado cubre el ojo cuando ellos se sumergen. Es una manera que tienen de proteger el ojo bajo el agua. Y contame un poco de los hábitos, de la comida, de cómo interaccionan con otros yacarés. Bueno, ellos viven en grupos, pueden vivir en grupos. La única época donde hay peleas entre los machos es en la época de apareamiento. Los hábitos suelen ser dependiendo de la temperatura. O sea, cuando estás en primavera u otoño, ellos suelen tener tiempos de asoleos en las orillas más largos que en el verano y en el invierno. En el invierno pasan más tiempo en el agua porque la temperatura ambiente es inferior a la del agua y en el verano, al ser tan fuerte el sol, pasan periodos de asoleo en la tierra un poquito más cortos y después están en el agua. Suelen ser animales que cazan más que nada durante la tarde-noche, el crepúsculo, la noche, y se alimentan de pequeños caracoles, cangrejos, algún mamífero pequeño, otro reptil pequeño, nada muy grande porque son animales generalmente chicos. Los machos llegan a los 3 metros como mucho. ¿Y cuál es la relación con el sol? Bueno, el sol para ellos es muy importante. Los reptiles, o particularmente los yacarés, son animales ectotermos. Eso significa que no pueden regular su temperatura interna del cuerpo, con lo cual necesitan regularla con la temperatura ambiente. Para eso utilizan el sol, ¿sí? Ellos se calientan con el sol y de esa manera regulan un poco la temperatura interna de su cuerpo. Muchas gracias, Julián. No, de nada. En Todo Tiene un Porqué aprendimos un poco más sobre los yacarés. Y ahora sí, hasta acá llegamos. Hemos recorrido parte del reino animal. Obviamente hemos hablado de otros tantos durante todo este ciclo, pero bueno, este pequeño repaso para ir metiéndonos en la historia de lo que van a ser estas 2 semanas, ¿no? Donde vamos a recordar mucho de lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, ¿nos vamos con un animal cada uno? Perfecto, dale. Excelente, me encanta. Mu. ¿Es buena o no? Es buena. La vaquita, ¿no? Ay, ya. Cristian. Yo tengo un caballo que soy potro, mirá. Hasta ahora va ganando Cristian. Bueno, ya que lo presenté, yo voy con... Ahí maté el mosquito. No, lo terminó matando. No. Vos viste, ella quería... Ganó Cristian, ¿eh? Te felicito, Cristian. Gracias, Increíble. chico, gracias. Se lo merece. Y vamos a cerrar con una frase que a él le va a gustar. Ganó el potro de Cristian. Recordalo, potro. Excelente. Nos vamos con los Ramones. Spider-Man. Chau, hasta mañana. Got radioactive love. Can't sleep from the